Bienvenidos a este video repaso. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de torsión, ya sea en secciones macizas no circulares o en secciones tipo perfil, o más bien dicho, secciones de paredes delgadas. Entonces estaríamos arrancando con este primer ejemplo. Dice lo siguiente: dado un eje tubular reforzado con alas, en su longitud se lo solicita por medio de fuerzas distribuidas Q aplicadas en las alas. El tubo tiene un espesor de 0,2 centímetros y las alas son de 1 centímetro de espesor. Calcular A, el valor máximo admisible de la carga distribuida Q. B, el giro del extremo libre debido al Q máximo. Y C, la longitud de los 4 cordones de soldadura necesarios para garantizar el empotramiento con un exceso del 20% como coeficiente de mayoración de cargas. Tenemos entonces la siguiente situación. Tenemos un perfil tubular, sería el eje principal, al cual van soldadas dos alas que estaríamos considerando como secciones macizas, rectangulares, es decir, no circulares, que son las alas que ya mencionaba el temario. ¿Ok? También nos dan los siguientes datos. Nos dan el módulo de elasticidad del tubo, la tensión admisible al corte del tubo y el coeficiente de Poisson del tubo. Por otro lado, menciona una soldadura, que son estos cordones que se pueden ver aquí. Nos da el espesor de la soldadura, que sería de 0,5 centímetros, y también el esfuerzo de corte admisible a la soldadura. Por otro lado, vemos una tabla. En esta tabla aparecen los siguientes parámetros. Por un lado tenemos la relación B sobre C, que va aumentando de 1 hasta el infinito, y nos da dos coeficientes que son alfa y beta. Recordemos que esta tabla nos sirve para, evidentemente, determinar los coeficientes alfa y beta, que dependían, por un lado, para el máximo esfuerzo de corte en secciones macizas no circulares, y por otro lado, para determinar la inercia a la torsión en secciones macizas no circulares. ¿Ok? Entonces, empecemos. Se trata de una estructura isostática, en Pontran A, libre en B, 80 centímetros de longitud. En todo el largo van soldadas las alas, evidentemente. eh, y estaríamos considerando que trabajan en conjunto. Es decir, el eje circular, tubular, estaría trabajando en conjunto con las alas. ¿Ok? Nos da la siguiente descripción de la sección transversal, en donde vemos que el largo de las alas, que sería el elemento B en nuestra tabla, es de 6 centímetros, que ya coloco aquí. El espesor de las alas sería de 1 centímetro, que sería el parámetro C. La relación quedaría B sobre C igual a 6. Por lo tanto, los datos que tendríamos que utilizar para alfa y beta corresponderían a estos que se encuentran en esta parte. Voy a acercar un poquito más ahí para que puedan ver. Entonces determinamos alfa y beta, en este caso igual a 0,299. Estas tablas, evidentemente, dependen de la forma de la sección. Esta tabla corresponde a una tabla para una sección rectangular. ¿Ok? Genérica. Por otro lado, vemos el tubo. Vamos a tratar de definir. Vemos que el diámetro exterior corresponde a 16,2 centímetros, mientras que el espesor es de 0,2 centímetros, como mencionaba el enunciado. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con secciones tipo perfil o secciones de pared delgada es que siempre vamos a hacer referencia a la línea media. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos determinar el diámetro medio de esa figura o de la forma, ¿ok? En este caso, el diámetro medio sería de 16 centímetros. Es fácil de calcular. Entonces, como recomendación, lo primero, antes de desarrollar y encarar el ejercicio, serían calcular estas propiedades de sección, de propiedades geométricas, ¿verdad? Por un lado área y por otro lado también
sería interesante ya tener calculado de antemano las distintas inercias. ¿Ok? Como el procedimiento que estaríamos usando sería tratar de analizar cada uno por separado y hacer una superposición de efectos y así evidentemente conseguir que trabaje en conjunto, nos conviene tener calculadas por separado las distintas inercias. ¿Ok? Primero nos fijamos en el tubo. En el tubo, para calcular la inercia, teníamos esta fórmula, que la inercia a torsión equivalía a 4 veces el área encerrada o área media encerrada al cuadrado, dividido una integral cerrada, una integral de línea, que es de S sobre E. Entonces, lo primero a determinar sería el área encerrada. El área encerrada realmente corresponde al área media encerrada por la figura. Sería esto que está aquí. Por tal motivo es que yo les solicité o les induje a calcular el diámetro medio. El área encerrada viene a ser pi diámetro al cuadrado sobre 4, que equivale a 64 pi por centímetros cuadrados. Luego, si llevo a la expresión de la inercia y empiezo a reemplazar, evidentemente puedo calcular la inercia. Lo único que hay que entender aquí es que el resultado de esta integral cerrada es nada más y nada menos, para esta situación, igual al perímetro medio de la figura dividido el espesor, ya que esto tiene un espesor constante, entonces directamente sería pi por diámetro dividido E. ¿Ok? Esto quedaría pi por diámetro medio sobre espesor, el resultado de esa integral. De esa forma entonces obtenemos la inercia de torsión del eje tubular. Por otro lado, la inercia de las alas. Recordemos que esto sería para cada una de las alas. Recordamos también la fórmula para poder calcular, una vez que tengamos los datos de las tablas. La fórmula es la siguiente: beta por bc cubo. Entonces para eso es que definí el valor de b igual a 6 centímetros y el valor de c igual a 1 centímetro. Reemplazando cada uno con sus valores correspondientes es que obtenemos el valor de la inercia de las alas. Entonces le puse un subíndice circular para el eje tubular y un subíndice rectangular para la inercia de las alas. Ok, vamos a analizar esta situación. Vemos como esquema que las cargas evidentemente están aplicadas en las alas y son opuestas. Por lo tanto, el único efecto que estarían generando sería el efecto de torsión. Entonces, realmente, todas esas cargas Q yo podría estar reemplazando por directamente un momento torsor. Un torsor único o un torsor total, si quieren llamarlo. El valor de ese momento torsor debería ser igual a la fuerza o el par de fuerza, el valor del par de fuerza, multiplicado por la distancia que lo separa. En este caso sería 12 más 16,2, 28,2 por Q. Entonces, 28,2 por Q. Entonces, yo directamente podría reemplazar eso para luego replicar en lo largo del eje AB. ¿Ok? Esto es algo que nos permite a nosotros entonces relacionar el momento externo con el valor de la carga distribuida. Entonces continuemos. Si supongamos T es ese valor, evidentemente tendríamos un diagrama momento-torsor de la siguiente forma. Sería negativo al ser un giro horario y además va a ir creciendo de forma lineal al ser correspondiente a una carga distribuida. Entonces, a medida que avanza, desde B hasta el empotramiento, va a ir creciendo a medida que aumenta el valor de la profundidad del análisis. Hasta llegar al empotramiento en donde sería 80 veces T. Recordemos que T era el momento del par, es decir, 28,2 Q. Voy a indicar esto aquí para que no nos olvidemos. 28,2 Q. No nos olvidemos esto. ¿Qué ocurre? Si yo quiero hacer el análisis con este diagrama de momento torsor, yo debería poder
encontrar una sola inercia equivalente a esta sección compuesta. El método a desarrollar hoy no sería el método de la sección transformada, por lo tanto estaríamos tratando de ver qué parte de este momento, perdón, de este momento absorbe el eje circular o el eje tubular y qué parte se va a cada una de las alas. ¿Ok? Entonces, es evidente y trivial entender que se estarían distribuyendo de la en la misma idea. Aquí yo puedo percibir que el diagrama de momento es triangular, por lo tanto, si yo quiero hacer el diagrama de momento torsor que absorbería el eje circular, el tubo, yo sé que el diagrama también tendría que tener una forma triangular. De la misma forma, si quiero hacer el de cada una de las alas, yo también sé que debería ser de forma triangular. Evidentemente proporcionales a las inercias, por lo tanto, es cuestión de variación de magnitud nada más, pero la naturaleza triangular sería igual para ambas. Entonces lo que yo hice fue distribuir este momento torsor externo en momento del circular y momento del ala. Aquí hay que entender una cuestión más, ¿verdad? Cuando yo analizo el momento externo, supongamos este es el momento t externo, lo que ocurre en realidad es lo siguiente. Una parte de ese momento torsor es absorbida por el eje circular o el eje tubular, mientras que otra parte es resistida por el ala y evidentemente la otra parte es resistida por el otro ala. ¿Ok? Entonces, esto es primordial que nosotros podamos entender que no son distribuciones equitativas, sino que son proporcionales. De aquí es que yo establezco una condición muy importante que me permite relacionar el momento externo o el momento de las cargas distribuidas con lo que sería el momento que resiste el eje tubular más lo que resistirían, y ojo aquí, como tenemos dos alas, serían el efecto de dos alas. Como son iguales, entonces tendría dos torsor que absorbe el ala. Entonces, esta ecuación resulta muy primordial poder establecerla correctamente. Entonces lo que hice hasta aquí fue ver la forma en que el momento que es generado por estas cargas distribuidas Q en la sección es distribuida, valga la redundancia, en las distintas secciones, ya sea en el eje circular, tubular o en las secciones macizas, ¿verdad? Una vez que yo logro establecer esta relación, el siguiente paso sería lo siguiente: tratar de establecer alguna vinculación entre el momento que absorbe el eje circular y el momento que absorbe cada una de las alas. ¿Ok? Justamente la idea es la siguiente. Aquí vemos que en esta fórmula o en esta ecuación que logré establecer hay tres incógnitas que serían T, sería T circular y T del ala. Tan solo una ecuación. Tendría que establecer dos ecuaciones más. ¿Cuáles serían esas dos ecuaciones más? Por un lado, tendría la relación que pudiese establecer entre lo que absorbe el eje circular y las alas, cada una de las alas. Y por otro lado, la última ecuación estaría de acuerdo al análisis de falla. Sería estableciendo que cada uno de los materiales trabaja al límite y así poder resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, el siguiente paso es establecer una relación entre esos momentos. ¿Cómo es que yo puedo establecer una relación entre esos momentos? Entonces, la herramienta o la fórmula que estaríamos utilizando aquí es la fórmula que nos permitiría
calcular el giro relativo entre dos secciones, que es la que aparece en pantalla. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿O cómo establezco la relación? La idea es que para que todo trabaje en conjunto, evidentemente el eje circular, al ir deformándose o al ir girando, debe girar a la par que cada una de las alas. Eso con la idea que no haya un desplazamiento relativo ni una deformación relativa entre el eje tubular y cada una de las alas, evidentemente. Es decir, o traduciendo eso, que el giro o la deformación, ¿sí? Está bien, que tiene el eje circular debe ser igual a la deformación de cada una de las alas. Ojo, no igual a la de las dos alas sumadas, sino que cada elemento debe girar por igual en cualquier sección, de forma que todos trabajen en conjunto y no existan desplazamientos relativos. Ok, antes de escribir eso que acabo de decir, podemos facilitar esta ecuación, ¿verdad? Si yo sé que el módulo G y la inercia permanecen constantes, entonces el resultado de esta integral nada más sería la evaluación del torsor en la longitud X de A hasta B. Es decir, yo podría escribir esto de forma más simple o más simplificada de la siguiente forma. Sería el área del diagrama de momento torsor entre la sección A y B dividido G por I. ¿Ok? Nada más eso. Entonces con esta fórmula, que es mucho más fácil, evidentemente como el área es fácil de determinar ya que son áreas triangulares, yo puedo establecer la relación. Entonces la idea sería lo siguiente: establecer que el delta giro, supongamos de A a B, esto puede ser de A a X también, ¿no? De X a B, o en una sección infinitesimal, ¿verdad? Nada más para escribir esto. De el eje circular debería ser entonces igual al giro relativo, evidentemente entre las mismas secciones, pero de un ala. ¿Ok? Si analizo según esta ecuación o ya esta formulita, sería el área del diagrama momento torsor. ¿Ok? El área del diagrama momento torsor para el eje circular sería el área de este triángulo. Sería por lo tanto 80 t sub 0 por toda esta longitud que supongamos es 80, o sea, no es que supongamos es 80, dividido 2 porque es un triángulo. Entonces tendría la siguiente forma. Sería 80 t sub 0 por 80 sobre 2, sería el área del diagrama momento torsor, dividido G. En este caso no reemplazo el valor de G aún, ya que como voy a tener una igualdad, la G me va a tachar, entonces no vale la pena reemplazar el valor. Por la inercia. La inercia debería ser del eje circular que calculé aquí arriba, 1024 sobre 5 pi. Entonces reemplazo 1024 dividido 5 por pi. Y eso debe ser igual, evidentemente, a lo mismo, pero para el ala. Si se dan cuenta, como la forma del diagrama es igual, entonces aquí sería básicamente lo mismo, en donde solamente cambiaría el valor que absorbe el ala o el t sub rectangulito. Entonces sería 80 por t por 80 sobre 2, el área del diagrama, dividido G, de vuelta no reemplazo ya que se va a simplificar, por la inercia que había calculado inicialmente, 1,794. Entonces reemplazo aquí 1,794 y tengo esta igualdad. ¿Ok? Lo primero sería simplificar la G y simplificar todo lo posible. Estos dos 80 entre sí y aquí el 2. Entonces evidentemente podemos concluir que cuando se tratan de los mismos materiales, pero secciones distintas, digamos, los torsores que van a absorber serían siempre inversamente, perdón, tendrían esta relación. A ver,
circular y circular. Entonces serían directamente proporcionales a sus inercias, ¿ok? Que es algo que podemos recordar. Esto en el caso que sean materiales iguales. Si son materiales distintos, evidentemente también sería directamente proporcional a su módulo G. De aquí es que yo tengo la siguiente relación, ¿verdad? Tengo el resultado que me arroja a mí es lo siguiente. El T del ala, o la parte que el ala absorbe, equivale a, perdón, es al revés el que calcula. El T circular, o el eje circular, es directamente igual a, un momento, 358,64 veces el T de un ala. ¿Ok? Si quiero, puedo despejar al revés, ¿verdad? Hacer la inversa y tendría el torsor que absorbe el ala en función al eje circular. ¿Ok? Lo interesante aquí sería combinar esta igualdad con esta ecuación. Al combinar eso, entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir más 2t del ala. Supongamos que yo reemplazo, me sale lo siguiente. Al reemplazar, la idea sería establecer qué porcentaje del torsor absorbe cada uno de los materiales, ¿verdad? Entonces tendría que el torsor circular equivale a 0,994 el torsor total, y el torsor de un ala sería la diferencia dividido 2, que sale una cantidad bastante pequeña, ¿verdad? Y tiene sentido debido a la pequeña dimensión del elemento macizo, es decir, debido a la pequeña inercia que aportaba. Sale aproximadamente 2,77 por 10 a la menos 3, perdón, veces el torsor. Entonces, primeramente, encontré la forma en que se distribuye este momento torsor en los distintos elementos, serían el eje circular y las dos alas. Establecí esta ecuación. En segunda instancia, establecí esa relación entre el giro circular y el giro de cada una de las alas. De ahí establecí y logré quitar algo muy interesante, ¿verdad? Sería qué porcentaje o qué tanto absorbe el eje circular y qué tanto absorbe cada una de las alas. Y si se dan cuenta, ya dejé expreso en función a t. ¿Por qué? Porque justamente lo que a mí me pide calcular en un principio es el mayor valor de Q. Y recordemos que Q está ligado directamente a T según el brazo de palanca de ese par de fuerzas. Entonces la idea sería ahora, en el análisis de falla, identificar el menor valor de T de todos los máximos posibles y luego con eso determinar entonces la carga distribuida Q máxima. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Vamos a la siguiente parte que se trata del análisis de falla. Ok, ustedes a medida que van practicando, van resolviendo más ejercicios, se van a dar cuenta que tiene una secuencia, ¿verdad? Primero trato de calcular la mayor cantidad de datos, ya sea áreas, inercia, secciones, área media, etc. Luego, todos los diagramas o analizar la parte estática, si es isostático, si es hiperestático, liberar de forma a trabajar con una isostática equivalente, etc. Luego, establecer relaciones del equilibrio elástico, ya sea por deformaciones de flexión, en este caso no es, en este caso es deformaciones debido a la torsión. Y luego es el análisis de falla, que son las verificaciones o dimensionamiento, como es este caso. Entonces aquí, para el análisis de falla,
yo estaría dividiendo en dos. Por un lado, estaría haciendo el análisis del tubo y por otro lado, el análisis de un ala, ya que las dos alas son iguales. Con verificar una de las dos ya estaría suficiente. Tenemos que recordar que para verificar el tubo se trata de una sección en forma de perfil y sería un perfil cerrado. Entonces tenemos que el tau calculamos según esta ecuación, ¿verdad? Sería el torsor dividido dos veces el área media por el espesor. Y esto debería ser menor o igual al esfuerzo de corte admisible para dicho material. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar? Vamos a verificar siempre en la sección más desfavorable, que evidentemente sería el empotramiento. Pero ojo, yo no voy a colocar 80T, sino que voy a colocar lo que absorbe cada uno de los materiales. Entonces, si yo verifico el tubo, sería 80 veces T circular. Si voy a verificar el ala, sería 80 veces T del ala. ¿Ok? Entonces, aquí el momento que debo colocar, entonces sería 80 veces T circular dividido dos veces el área media. Es por eso que es importante hacer este cálculo previo de área media para no perder tiempo y volver a meter en la calculadora. Aquí creo que es 64 pi por el espesor. En el caso de tener espesor variable, entonces debería verificar en la sección en donde se da el menor espesor posible, que justamente va a ser la situación más solicitada. Y esto debería ser menor o igual al esfuerzo de corte admisible para el tubo, que era 1100 kilogramos por centímetro cuadrado. 1100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? Entonces, de aquí y recordando que T sub 0 era igual a 0,994 veces T, recordando eso, es que yo obtengo un valor del torsor total máximo posible. ¿Ok? Esa parte de verificar y reemplazar ya dejaría a cargo de ustedes. Me sale aproximadamente que el máximo torsor posible podría ser igual a 1112,89 kilogramos por centímetro. Y por último también tenemos que recordar, ok, eso vamos a verificar al final, ok. Sale este valor como posibilidad 1, que sería verificar el tubo. Luego tenemos que verificar el ala. Para verificar el ala tenemos que ir a la fórmula que nos permite calcular el esfuerzo de corte máximo para una sección maciza no circular. Que cuando trabajamos con las tablas es básicamente esta formulita, ¿verdad? Alfa BC cuadrado. ¿Ok? En donde esto evidentemente también debería ser menor o igual al tau admisible. De vuelta, el torsor que coloco debe ser el torsor del ala, el torsor máximo que sea en el empotramiento sea 80 T sub ala. Entonces, colocaría 80 veces T del ala dividido alfa, que si mal no recuerdo era 0,299, por B, que viene a ser el largo o el alto del ala, por C, que es el espesor, o sea, 1 al cuadrado. Y esto evidentemente menor o igual a también 1100 kilogramos por centímetros cuadrados. Aquí lo último que hay que recordar es que el T del ala equivalía a una pequeñísima parte del torsor total, que era 2,77 por 10 a la menos 3 torsor total. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, es que yo obtengo una segunda opción máxima para el torsor total. Este torsor
me salía aproximadamente 8.896,06 kilogramos por centímetro. ¿Ok? Entonces, por ende, el torsor total máximo debe ser menor o igual a el menor de los máximos, a 1112,89 kilogramos por centímetro. ¿Ok? Y ojo, recordemos lo siguiente. Recordemos esta expresión de aquí. ¿Ok? Que el torsor era igual a 28,2 Q. Nosotros queremos calcular Q máximo. Entonces, de aquí es que yo saco el valor de Q máximo. ¿Ok? Sería dividir 1112,89 dividido 28,2. Y esto sale aproximadamente 39,43 kilogramos por centímetro. Entonces, esto sí es la respuesta. A ver, esta sería entonces la respuesta al ítem A. La máxima carga Q distribuida es a lo sumo 39,43 kilogramos por centímetro. Entonces continuamos. El ítem B decía el giro del extremo libre debido a la carga Q máxima. Entonces ya con el valor de Q calculado, determinar el giro en el extremo libre. Ojo, esta ecuación o esta igualdad que nosotros ya hicimos nos permitía calcular el giro relativo entre A y B, que es lo que estaríamos haciendo. Lo que tenemos que tener en cuenta para calcular el giro de una sección es lo siguiente. Nosotros planteamos que el giro del eje tubular o de las alas eran iguales, por lo tanto, para calcular el giro de la sección B, tan solo debería calcular el giro de alguno de ellos dos. ¿Ok? Entonces, aquí yo estaría planteando el giro para el tubo y estaría dejando a cargo de ustedes el giro del ala para verificar que evidentemente salgan los mismos valores. Entonces, ¿cómo es que yo calculo? Yo logré decir que el giro relativo entre dos secciones, este giro relativo es realmente el giro en la sección B menos el giro en la sección A y es igual al área del diagrama momento-torsor contenido entre esas dos secciones dividido G por I. ¿Ok? Esto se cumple evidentemente para el ala también. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que el giro en la sección C es 0, puesto que se trata de un empotramiento. En este caso, no menciona si se trata de un empotramiento flexible, entonces le consideramos un empotramiento rígido o un empotramiento perfecto, como es más comúnmente conocido. Entonces, con esa igualdad es que yo puedo calcular el giro relativo de B. Entonces, el área del diagrama momento-torsor teníamos calculada aquí, que era 80T sub 0, ojo, por 80 sobre 2. Entonces, sería 80T sub 0 por 80 sobre 2, sería el área, dividido G por I. ¿Ok? Aquí el valor de G resulta 8 por 10 a la quinta. Y dejo a cargo de ustedes recordar cómo calcular el valor de G. Por la inercia que era 1024 sobre 5 veces pi. Ojo, algo que no mencioné. El giro siempre va a tener la tendencia, evidentemente, del momento. Si el momento es positivo, el giro va a tender a ser positivo. Si el momento es negativo, el giro va a tender a ser un giro negativo. Entonces, por lo tanto, aquí lo que le estaría agregando sería el signo negativo correspondiente al signo del diagrama. Ojo que aquí hay que reemplazar el valor de t sub 0 igual a 0,994, si no recuerdo, ¿sí? Torsor total. ¿Ok? Hay que hacer este ajuste. El valor del torsor total ya teníamos calculado acá, que era 1112. Nada más ese reemplazo.
Y de ahí es que obtenemos que el giro en el extremo libre, evidentemente es un giro negativo, quiere decir que es un giro horario, y tiene un valor de 6,89 por 10 a las menos 3. Y ojo, aquí siempre me da en radianes. Si yo quiero convertir eso a grados sexagesimales, entonces nada más multiplico por 180 y divido entre pi. Es decir, eso me arrojaría el siguiente valor. Sería menos 0,394 grados. ¿Ok? Entonces, nada más que eso sería el giro en el extremo P. De la misma forma, les reto a plantear el giro para el ala. Sería establecer la misma idea, nada más con el diagrama o con los esfuerzos que le corresponden a cada ala. Si es que estamos haciendo bien, entonces no debería salir estos mismos valores. Y por último, dice la longitud de los 4 cordones de soldadura necesarios para garantizar el empotramiento, ojo, con un exceso del 20%, exceso del 20% como coeficiente de mayoración de cargas. Entonces, ¿cuál es la idea? De vuelta, el ítem C sería una especie de tarea, ya que se trata de un contenido previamente desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Como la soldadura realmente une el eje con la pared o con la placa metálica o lo que fuese que le mantiene empotrada a la pared vertical, entonces el momento que dimensiona sería el torsor total. ¿Ok? A ese torsor total, entonces, yo le debo multiplicar por un coeficiente de mayoración de cargas. En este caso, me decía un exceso del 20%. Entonces, yo debo aumentar en 20% la solicitud. ¿Ok? Y eso debe ser igual ¿a quién? A nada más y nada menos el momento torsor que puede absorber la soldadura. Les reto a lograr determinar entonces la longitud total de la soldadura para este ítem. Entonces, dicho eso, nada más queda de vuelta verificar los datos que yo calculé. Si es que se cometió algún error, entonces sería bueno que puedan comentarlo. Y nada, muchos éxitos y espero que les haya servido. Chao, chao.